Los Países Bajos. La ruta de las flores. La historia del tulipán y la de los Países Bajos ha estado unida desde el Renacimiento. En primavera, las tierras de Holanda se tiñen de 1000 colores para convertirse en el imperio de las flores. Recorrer este camino florido es descubrir un país rico en contrastes sociales y culturales, al mismo tiempo tan cercano y tan diferente de nosotros. La historia de los tulipanes holandeses se remonta al siglo XVI. Los tulipanes son originarios de Turquía, no de los Países Bajos. En Turquía, el lalé, que es la palabra turca para tulipán, crece de forma silvestre. En el siglo XVI, Constantinopla, una de las ciudades más bellas del mundo, se convirtió en un importante centro comercial y cultural. Los sultanes otomanos adoraban los tulipanes y su flor adornaba los jardines de sus palacios. A principios del siglo XVIII, el siglo de los tulipanes, alcanzó su apogeo en Turquía. Cada primavera, cuando llegaba la luna llena, se organizaba una fiesta en el palacio del sultán Ahmed III como celebración en honor de los tulipanes. Cientos de jarrones preciosos con los mejores tulipanes se colocaban en estantes rodeados de bolas de cristal y telas de colores que resplandecían bajo la luz de las velas. El sultán Solimán regalaba bulbos de tulipán a sus mejores invitados. Uno de ellos fue el flamenco Ogier de Busbecq. La fiebre de los tulipanes se apoderó inmediatamente del diplomático flamenco. Ogier de Busbecq representaba la casa de Habsburgo de Austria en la corte de Solimán el Magnífico. En sus cartas describiría la belleza de los tulipanes con gran entusiasmo. Ogier envió algunos bulbos de tulipán a su amigo Carolus Clusius, un erudito francófono y botánico principal de los jardines de hierbas del emperador de Austria. Tanto le gustaron estas flores que dio a los tulipanes un lugar de honor en su jardín. Cuando Clusius fue nombrado profesor en Leiden, llevó los bulbos de tulipán a los Países Bajos. Allí realizó todo tipo de experimentos e investigaciones con los bulbos y cultivó los tulipanes en el jardín Hortus Botanicus de Leiden. Gracias al suelo arenoso del litoral holandés, el cultivo del tulipán se convirtió en un éxito. Cuenta la historia que Clusius pedía sumas tan desorbitadas por sus bulbos que nadie quería comprarlos. Unos comerciantes con sentido de los negocios y que se negaban a pagarlos, entraron en su jardín y robaron algunos bulbos. Y lo que sustrajeron se convirtió en el punto de partida para el cultivo del tulipán en Holanda. Así comenzó la fiebre de los tulipanes holandeses en esta parcela del Hortus Botanicus de Leiden, donde Clusius comenzó a cultivar sus tulipanes. Clusius era bastante mayor cuando llegó aquí. Tenía 67 años. Estaba empezando una nueva carrera. Había sufrido un accidente y le costaba caminar. Él pertenecía a la pequeña nobleza del norte de Francia. Un noble, por supuesto, no podía trabajar de rodillas. Así que Clusius contrató a un farmacéutico de Delft y juntos crearían en 1594 el Hortus Botanicus de la Universidad de Leiden. Allí plantaron sus bulbos de tulipanes. 3 años después, en Leiden, se podían comprar los tulipanes que habían sido robados del Hortus Botanicus. El jardín original, creado por Clusius, solo tenía unos pocos metros cuadrados, pero contenía más de 1000 especies de plantas diferentes. El jardín de Clusius, que hoy se llama el primer jardín, no era un jardín medicinal, sino un jardín de colección, porque Clusius no era médico, sino botánico. Cuando oía hablar de una planta o veía una, como sucedió con su primer tulipán en 1557, que vio en el jardín de un banquero de Augsburgo, quería tenerla.
Él suplicaba, escribía, pedía, intentaba comprarla. Por sus bulbos estaba dispuesto a todo. Y finalmente, cuando creó su primer jardín en Viena, con el emperador Maximiliano II de Austria, recibió del embajador del emperador, el señor Ogier Gisland de Busbecq, sus primeros tulipanes. Así fue como empezó todo. La tulipomanía comenzó con Clusius. Duró desde 1620 hasta febrero de 1637, poco después de la muerte de Clusius, en abril de 1609 en Leiden. En aquella época, los tulipanes se plantaban y se dejaban en el suelo en el mismo lugar. Ese no es el método correcto, porque contraen todo tipo de enfermedades. Fue así como aparecieron los preciosos tulipanes llameantes con sus colores degradados. Están causados por un virus, pero sin un microscopio electrónico ellos no podían verlos, y esos tulipanes causaron sensación. Sabemos que de uno de los tulipanes más famosos solo se vendió un bulbo, o mejor dicho, se cambió por una casa de nueva construcción en Ámsterdam, junto al canal de Heergracht. Un bulbo por una casa. En aquel momento, esas casas costaban 5.000 florines de oro y hoy cuestan 14 millones. Hay una historia muy triste. Un hombre muy rico, con un bonito abrigo, todavía con su sombrero, llegó a su casa. Se quitó el abrigo, dejó el bastón y el sombrero en la mesa, se quitó los guantes y se dispuso a charlar y a cenar con su esposa y sus hijos. Dejó un bulbo de tulipán sobre la mesa. Después de la cena, buscó su bulbo de tulipán y no consiguió encontrarlo. ¿Quién ha visto mi bulbo? ¿Dónde está mi bulbo? ¡Mi precioso bulbo! Entonces, la cocinera, toda colorada, le dijo: «El señor se lo comió en su ensalada, como si fuera una cebolla». Seguro que durante unos minutos experimentó la auténtica fiebre de los tulipanes. La fama de los tulipanes se extendió rápidamente por gran parte de Europa. En su mayoría estaban reservados para los ricos. Pero el precio del tulipán no dejaba de aumentar y en 1634 hubo una verdadera explosión. Fue el comienzo de la tulipomanía, también llamada la crisis de los tulipanes. Con la tulipomanía, el comercio de bulbos se convirtió en pura especulación. En el primer lugar de la lista estaba el Semper Augustus. Su precio más alto alcanzó los 5.000 florines, pero el dinero no era entonces el único medio de pago. En esa época las mercancías se intercambiaban o pagaban en especie. De forma que por un bulbo de tulipán virrey, que costaba la mitad que un Semper Augustus, se acordó que el precio sería 2 carros de trigo, 4 carros de centeno, 4 bueyes cebados, 8 cerdos cebados, 12 ovejas cebadas, 2 barriles de vino, 4 barriles de cerveza, 50 kilos de queso, una cama, un jarrón de plata y ropa. La tulipomanía terminó 3 años después. Los precios comenzaron a caer y muchos comerciantes se declararon en bancarrota, lo que conllevaba fuertes penas de prisión. Las fortunas se esfumaron y fueron muchos los que perdieron su empleo. Fue la primera crisis especulativa en la historia mundial. Salimos de Leiden en dirección a Delft, que fue una ciudad importante de la Edad de Oro holandesa. Es la ciudad en la que nació el pintor Johannes Vermeer y también la cuna de la fabricación de porcelana, una tradición con 400 años. En 1572, Guillermo de Orange se trasladó a Delft. Él fue el principal cabecilla de la revuelta contra España que condujo a la independencia de las Provincias Unidas, lo que le valdría el sobrenombre de Padre de la Patria. Tras la proclamación del Acta de Abjuración, Delft se convirtió en la capital de los Países Bajos recién independizados como sede del Príncipe de Orange. Este último fue asesinado en 1584 en Delft.
Desde entonces, sus descendientes, incluidos los actuales soberanos de los Países Bajos, son enterrados en Delft. Delft también fue una de las sedes de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que poseía el monopolio del comercio entre Asia y las Provincias Unidas. Ese comercio estuvo en el origen de la fabricación de porcelana en la ciudad. Delft tenía 23.000 habitantes. El 12 de octubre de 1654 a las 10:30 de la mañana, la ciudad quedó devastada por la explosión de 30 toneladas de pólvora almacenadas en su arsenal, que destruyeron gran parte de la ciudad, matando a un centenar de personas e hiriendo a varios miles. El pintor Egbert van der Poel, que fue testigo de la explosión, la pintó así aquel mismo día. Aún floreciente, la ciudad comenzó a decaer en la segunda mitad del siglo en beneficio de Ámsterdam y de Róterdam. Solo la industria de la porcelana siguió siendo próspera. Royal Delft fue fundada en 1653. Somos la última fábrica de porcelana de Delft, que data del siglo XVII. Inspirada en la porcelana china que traía la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y que, a causa de varias guerras civiles, ya no era posible importar. Unos empresarios sagaces decidieron copiar la porcelana que se importaba de China y adaptarla para hacer un producto típico de Delft. Así nació la porcelana de Delft. En el siglo XVII existían dos productos principales. Además de la porcelana de Delft, los tulipanes causaban furor, la tulipomanía del siglo XVII. Y si podías permitirte un tulipán, necesitabas algo para exhibirlo. De ahí la producción de nuestros jarrones y pirámides de tulipanes. La porcelana de Delft se pinta con color negro. Usamos óxido de cobalto negro. Una reacción química en el horno convierte el color negro en azul. Para crear los diferentes tonos se mezcla la pintura con agua. Cuanta más agua se añade, más claro será el color y viceversa. Así es como se fabrica la porcelana de Delft. Es el mismo proceso desde el siglo XVII. Primero se pinta con la ayuda de una plantilla. La plantilla, que está agujereada, se coloca sobre el objeto. Las líneas se calcan con carboncillo. Así se obtienen los contornos del objeto. A continuación, se dibujan las líneas exteriores, que se rellenarán con los diferentes tonos de pintura negra. El proceso de producción no ha cambiado desde el siglo XVII. Es un arte que se transmite de generación en generación. Los ingredientes de la pintura han cambiado, los ingredientes de la arcilla han cambiado, pero la técnica se ha mantenido igual desde la Edad de Oro holandesa. Dejamos Delft y nos dirigimos a Haarlem, otra ciudad medieval de los Países Bajos. Haarlem fue fundada en el siglo IX. La ciudad sirvió de refugio para los protestantes franceses, flamencos y de Lorena, que eran perseguidos en sus respectivos países. El centro histórico de Haarlem tiene casi 1000 monumentos protegidos. En el centro de la ciudad está el Grote Markt, la Plaza Mayor. En el centro de la plaza se encuentra la iglesia de San Bavón. Es la iglesia protestante más grande de la ciudad holandesa de Haarlem. En 1568 estalló la Guerra de los 80 años.
La ciudad se encontraba justo en el centro del conflicto entre las tropas de la Casa de Habsburgo y las de Guillermo de Orange, favorable a la reforma protestante. En 1577 el obispo Godofredo van Mierlo ratificó los acuerdos de Berg, asegurando la libertad de culto para los católicos a cambio de su lealtad a Guillermo de Orange en lugar de a Felipe II de España. El 29 de mayo de 1578 el acuerdo se rompió cuando los calvinistas irrumpieron en la iglesia de San Bavón. Los monasterios fueron saqueados y parcialmente destruidos. El obispo fue derrocado. La Iglesia se convirtió al protestantismo, el culto católico pasó a la clandestinidad y continuaría en secreto en las Schulker, iglesias clandestinas y temporales. La jerarquía católica permanecería dividida hasta la restauración del obispado en 1853. Nos encontramos en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos. El nombre de este antiguo pueblo de pescadores, que experimentó un rápido crecimiento durante la Edad Media, proviene de la palabra dam, que significa dique, y Amstel por el río que atraviesa la ciudad. Hoy se celebra en Ámsterdam el Koningsdag. El Koningsdag, el Día del Rey, es la fiesta nacional de los Países Bajos. Celebra el cumpleaños del rey Guillermo Alejandro, coronado en 2013. La población se encuentra a lo largo de los canales y las prendas de color naranja son usuales. En Ámsterdam se encuentra el famoso Rijksmuseum, que atrae a millones de turistas cada año. El museo exhibe importantes cuadros de los maestros renacentistas holandeses como la Ronda de Noche de Rembrandt o la Lechera de Vermeer. Pero también una serie de pinturas que son un testimonio de la fiebre de los tulipanes. Este se usó como ornamento para halagar a los ricos en los cuadros de encargo. Pero tras la crisis de los tulipanes, representaban la vanidad o una sátira social. Últimamente los Países Bajos se han hecho famosos por otras flores. Hay muchísimo turismo en Ámsterdam. La gente viene por Keukenhof, por los tulipanes, y he oído que el 24% de los turistas vienen por el cannabis. Esa es otra razón que sigue atrayendo a la gente a Ámsterdam. En los años 60 empezamos a vender marihuana y hachís, y eso, por supuesto, era ilegal. Pero había tantos lugares donde se vendía que el gobierno decidió establecer puntos de venta autorizados. Los coffee shops tienen licencia para vender hierba, hachís y pastel espacial. Las reglas son las siguientes. Los clientes deben tener 18 años, no puedes vender más de 5 gramos a un cliente, de lo contrario pierdes tu licencia. Y no puedes vender alcohol ni drogas duras.
Si sigues esas reglas, tendrás un bonito coffee shop como este. Yo creo que los holandeses son muy abiertos en este tema. Tienen la mente más abierta. Lo aceptan en lugar de criminalizarlo. Los holandeses conocen bien todas las variedades. El cannabis tiene tantas variedades que lo comparamos con el vino o con los tulipanes. Hay muchas variedades de tulipanes. Y con el cannabis, como podemos ver, pasa lo mismo. En Holanda no hay cultivadores porque es ilegal. Así que es muy extraño. Vendemos marihuana, hachís y pastel espacial, pero nadie lo produce. Como el transporte es ilegal, el cultivo es ilegal y el almacenamiento es ilegal. Exportarlo es ilegal, hacer pastel espacial es ilegal, es todo muy extraño. La verdad es que a los extranjeros les cuesta mucho entenderlo. Este sistema existe desde hace 40 años. Ya es hora de que las cosas cambien. Si cultivar fuera legal, nosotros podríamos comprarlo legalmente o tal vez tener un permiso para cultivarlo nosotros mismos. Si solucionan esta situación, todos estaremos muy contentos. Es una necesidad. Cuando miras a otros países que legalizan y regulan la marihuana, es hora de que nosotros también avancemos. Ámsterdam también tiene su propio jardín botánico. Fue fundado en 1638. Es uno de los jardines botánicos más antiguos del mundo. Se usaba como vivero de hierbas medicinales para boticarios y médicos. Acoge más de 4.000 especies de árboles y plantas tropicales y autóctonas repartidas en poco más de 1 hectárea. El jardín cuenta con varios invernaderos que recrean ecosistemas tropicales. Uno de ellos alberga una colección de mariposas única en el mundo. La colección inicial del Hortus Botanicus se formó durante el siglo XVII con plantas y semillas traídas por comerciantes de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales para su uso medicinal. Una única planta de café, Coffea arabica, de la colección Hortus, sirvió como padre de la totalidad de los cafetales de Centroamérica y Sudamérica. De manera similar, 2 pequeñas palmas de aceite traídas en macetas desde la isla Mauricio por la compañía dieron semillas después de 6 años, y estas se utilizaron para propagar la planta por todo el sudeste asiático, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de las Indias Orientales holandesas y hoy de Indonesia. El pasado portuario de la ciudad de Ámsterdam, junto con la tradición del progresismo social y del pragmatismo político holandés, llevó a los Países Bajos a optar por una política única en el mundo en materia de prostitución. En todas las ciudades portuarias del mundo existen barrios como este. Después de meses en el mar, cuando los marineros llegaban a un puerto, querían 2 cosas: emborracharse y tener sexo. No siempre fue muy popular, especialmente cuando llegó la Reforma.
Los protestantes estrictos veían mal la prostitución, pero al final era como tener la alcantarilla al lado del palacio. Es una buena comparación porque los hombres, se pensaba en la época, necesitaban sexo regularmente para que sus cerebros funcionaran correctamente. Puede que no les gustaran las prostitutas, pero las necesitaban, las toleraban. Nos encontramos en el PIC, el Centro de Información sobre la Prostitución en Ámsterdam. Aquí la gente puede encontrar información sobre el trabajo sexual, porque hay muchos malentendidos al respecto. Hay muchas personas, y no solo las organizaciones cristianas más estrictas, que creen que el trabajo sexual voluntario no existe y que estas mujeres deben haber sufrido un trauma o una infancia difícil, porque si no, no serían trabajadoras sexuales. Todas son trabajadoras forzosas y víctimas que deben ser rescatadas. Eso no es verdad. Esa imagen tiene un impacto negativo en cómo las personas ven a las trabajadoras sexuales. Las chicas holandesas son minoría. Hay muy pocas mujeres holandesas. La razón por la que las chicas del este, por ejemplo, eligen trabajar aquí es porque es muy seguro trabajar en el barrio rojo, ya que está muy regulado. Las chicas deben estar registradas en la Cámara de Comercio, por lo que todas son empresarias independientes y alquilan un espacio de trabajo aquí. Las ventanas solo se pueden abrir desde el interior. Las ventanas son de seguridad. En el interior hay botones de alarma y hay muchos sistemas de videovigilancia. Uno de los aspectos que hace que el barrio rojo sea único en el mundo es que es un lugar abierto. Hay una plaza, una iglesia, cafés, restaurantes, hay trabajadoras sexuales, pero también hay una guardería infantil. El trabajo sexual es legal y siempre lo ha sido. Si miramos atrás, probablemente desde que Napoleón pasó por aquí. El sexo es humano, es un derecho humano y también una necesidad. Necesitas tener intimidad con otra persona para poder funcionar correctamente. Me gustaría añadir que también hay organizaciones que actúan como intermediarias entre las trabajadoras sexuales especializadas y personas con discapacidad, como los discapacitados mentales o personas con retraso mental, porque ellos tienen las mismas necesidades. Es el 4 de mayo. Como cada año, se celebra el Día Nacional del Recuerdo, rindiendo homenaje a las víctimas civiles o militares que murieron tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Este no es un día festivo, las actividades se detienen durante 3 minutos de silencio. Por la tarde hay una gran concentración en la Plaza Dam y el rey Guillermo Alejandro deposita una ofrenda floral en el monumento a los caídos. Este es un recuerdo a todos los que murieron, y por ello Su Majestad el Rey y Su Majestad la Reina rinden homenaje en este monumento internacional.
Entre las víctimas se encontraba Anna Frank. Anna Frank nació el 12 de junio de 1929. Era hija de un oficial alemán condecorado durante la Primera Guerra Mundial. Su familia huyó de Frankfurt a Ámsterdam, donde se instaló en la calle Prinsengracht 263, pocos meses después de que los nazis llegaran al poder. Anne Lane, o la pequeña Anne, como la llamaba su madre, recibió de su padre un cuaderno como regalo. En él escribiría sus temores, sus sueños y su ambición de convertirse en escritora y periodista. En 1942 comenzaron los momentos críticos. La familia habilitó un refugio en la parte trasera de la casa familiar. Ella vivió allí durante 2 años antes de ser denunciada y arrestada. Detrás dejó un testimonio expresivo, enérgico y extrovertido sobre la vida de una joven judía durante la ocupación. Veo como todo el mundo se va convirtiendo poco a poco en un desierto. Oigo cada vez más fuerte el trueno que se avecina y que probablemente anuncia nuestra muerte. Yo comparto el dolor de millones de personas y, sin embargo, cuando miro el cielo, pienso que todo cambiará para bien, que estos días crueles también terminarán y que la paz y la tranquilidad volverán a reinar en el mundo. Deportada al campo de Auschwitz-Birkenau, murió 6 meses después. Tenía 15 años. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, con el Tribunal de Nuremberg, cuando nació la idea de una justicia internacional. Hoy es aquí, en La Haya, en la capital del mundo legal, en palabras del expresidente de la ONU, donde se hace esa justicia en la Corte Penal Internacional. Nacido durante la guerra de la ex-Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional de La Haya forjó su existencia gracias a esa guerra. Un conjunto de hombres y mujeres decididos a hacer justicia por los crímenes de lesa humanidad lograron convencer a muchos estados de que estos procedimientos podían y debían funcionar permanentemente. El Tribunal Penal Internacional se ha convertido en una corte para que los crímenes de guerra y los genocidios nunca más vuelvan a quedar impunes. Presidente, señores magistrados, al inicio de este proceso, la oficina del fiscal afirmó que las evidencias que aportaríamos demostrarían más allá de toda duda razonable que el señor Thomas Lubanga, de forma planificada con otros, reclutó niños menores de 15 años de forma sistemática y que los utilizó en operaciones militares. Hoy volvemos a presentarnos ante este tribunal para afirmar que las evidencias aportadas en este caso no solo demuestran, más allá de toda duda razonable, sino más allá de toda duda posible, que el señor Thomas Lubanga es culpable de los crímenes de guerra de los que ha sido acusado. Aunque el principal atractivo de los Países Bajos son sus grandes ciudades, su litoral no carece de encanto. Muchos pueblos pequeños adornan su costa.
Esto es Volendam, un pequeño pueblo de pescadores que parece estar en el fin del mundo. Aunque Volendam es un destino turístico, el puerto y el centro del pueblo siguen siendo auténticos. Estamos en Alkmaar, la capital del queso, especialmente del queso Gouda. El pueblo está construido sobre un banco de arena ligeramente elevado que lo protege de las inundaciones. La cría de vacas lecheras y la transformación de la leche en queso, fácilmente transportable a lugares lejanos en barcos o carros, trajo la prosperidad a la ciudad medieval. Los viernes de la temporada se celebra el mercado mayorista de quesos en Wachtplein. El gremio de porteadores reúne a diferentes grupos de hombres con sus uniformes. Estamos en Alkmaar, y más exactamente en el mercado del queso. Este mercado de quesos existe desde hace 426 años. El primer mercado de quesos se celebró en 1593 y a lo largo de los años creció hasta convertirse en el mercado de quesos más grande del mundo. En otra época, Alkmaar estaba rodeado de agua, había lagos bastante grandes. Algunas personas llegadas de Ámsterdam drenaron la zona y cuando desapareció el agua, llegaron los campesinos que empezaron a producir leche, mantequilla y queso, y el mercado creció año tras año. Así fue como todo empezó. En el pasado era un grandioso mercado. Después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un mercado eminentemente turístico. Se va a iniciar la subasta. Preparen, por favor, sus dispositivos. Flora Holland es una de las empresas más importantes de los Países Bajos y la cooperativa de productores de flores más grande del mundo. Esta es la subasta Royal Flora Holland de Hamsler, la sala de subasta de flores más grande de todo el mundo. Los agricultores traen las flores de distintos sitios y nosotros las vendemos. A veces, en temporadas de mucha actividad, recibimos entre 2.000 y 2.500 carros de tulipanes al día, con 35 cajas por carro y entre 50 y 60 tulipanes por caja, es decir, cientos de miles de tulipanes en total. Flora Holland empezó en un café. Los cultivadores vendían sus propias flores y los compradores eran extremadamente sagaces comprando. Entonces, los cultivadores decidieron cambiar las reglas del juego. En un café, exhibían sus flores y preguntaban, ¿quién las quiere? El más rápido compraba las flores con la oferta más alta. Luego se creó el sistema de subasta holandesa para vender gran cantidad de flores en poco tiempo, para que lleguen frescas a su destino. Y este es el resultado. Empecemos, señores. A diferencia de las subastas tradicionales,
Aquí utilizamos el sistema de pujas descendentes. Es un sistema muy rápido. Si yo espero un precio de 50 céntimos, pongo el precio de salida en el dial a 80 céntimos. La aguja del dial baja y el comprador que presiona el botón es siempre el comprador más rápido. Él obtiene la cantidad deseada y así hasta que se vende todo el lote. Abrimos nuevo lote. No puedes estar estresado, o no demasiado estresado. De lo contrario, no sabrás qué hacer. ¿Debo comprar esto, aquello? Tienes 10 ofertas delante de ti y tienes que elegir. Lote adjudicado. Empresa Magna e Hijos. Abrimos nuevo lote. Es un producto fresco y tenemos que ser muy rápidos para llevar las flores y las plantas, toda la mercancía, a los compradores desde la sala de subastas. Debemos actuar lo más rápido posible. Dejamos Flora Holland para dirigirnos a Lisieux, donde el cultivo de flores se afianzó a mediados del siglo XIX, en especial el de los tulipanes, cuyas hileras de vastos campos de los colores característicos, rojo y amarillo, azul y blanco, adornan el paisaje. Lisieux es también la ciudad en la que se encuentra el famoso Keukenhof. Me llamo André Beek y soy jardinero en Keukenhof desde hace 33 años. Nosotros nos ocupamos de mantener el parque limpio. Cortamos las flores cuando se marchitan, desenterramos los bulbos y los volvemos a plantar. También nos aseguramos de que los visitantes se porten bien y respondemos a sus preguntas. Es un trabajo muy bonito, porque tenemos que ser amables. Y el trabajo no es tan complicado, es un poco de jardinería. En Keukenhof, los tulipanes son demasiado numerosos para contarlos. Hay más de 1000 variedades y cada año cambian. A veces los bautizamos. Pedimos a las autoridades que los bauticen y así, año tras año, se repite este mismo proceso. Los expositores suministran los bulbos de manera gratuita. Los arquitectos del parque diseñan los macizos con un año de anticipación y los jardineros plantan los bulbos entre octubre y diciembre. Junto a cada macizo hay un cartel con los datos de contacto del floricultor al que se le pueden comprar las flores. Los bulbos se desentierran para poder reutilizarlos al año siguiente. El sueño de cualquier aficionado a los tulipanes es conseguir un tulipán negro. En realidad no existe el ADN negro en los tulipanes. Podemos conseguir un morado oscuro. Por la noche, cuando está todo oscuro, si lo rodeas con las manos, parecerá casi negro. Pero es de color púrpura oscuro, no se puede conseguir nada mejor. En el interior del Keukenhof se encuentra un molino de viento que data de 1892. Fue instalado en el parque en 1957 para darle mayor autenticidad. Es un mirador privilegiado sobre los campos circundantes. Para comprender la importancia de los molinos de viento en los Países Bajos hay que visitar Kinderjik. Esta ciudad está situada en una zona de alto riesgo de inundaciones. En el siglo XII se comenzó a construir un sistema de diques y de drenaje que se terminó alrededor de 1740 con la construcción de muchos molinos de viento típicos de esta provincia del sur de Holanda. El conjunto actual, formado por 19 molinos de viento, es el más grande y el mejor conservado de los Países Bajos. El nombre de este pueblo viene de una leyenda que relata que un gato logró mantener en equilibrio una cuna con un bebé que flotaba a la deriva en el río. El dique en el que habría encallado la cuna fue llamado Kinderjik, el dique del bebé.
Los molinos de viento de Kinderjig son un testimonio histórico de la ingeniería hidráulica y todo el conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Es uno de los lugares más conocido y visitado de los Países Bajos. Me llamo Ad. Yo me ocupo del mantenimiento de los molinos en Kinderjig. Me ocupo como voluntario de que funcionen correctamente. En el siglo XII, los habitantes de este lugar tenían problemas con las inundaciones, así que construyeron diques y esclusas para tener siempre los pies en tierra firme. Pero después de 100 o 200 años, el sistema dejó de funcionar. Así que construyeron molinos de viento en la parte baja de la región y bombeaban el agua desde la parte baja hasta la parte alta. Mi trabajo es conservar los molinos. Tengo que mantenerlos en buenas condiciones. Me ofrecieron instalarme en este molino. El objetivo original era mantenerlo en perfecto estado, no vivir aquí. Pero está muy bien. En primer lugar, se necesita que haya viento. Entonces, en ese momento, liberas las aspas y buscas cuál es la dirección correcta del viento. Cuando has averiguado de dónde viene, giras las aspas en esa dirección para que giren bien y sean provechosas. Una vez que has hecho eso, sueltas las velas al viento y quitas el freno. Y listo. Si todo va bien, si hay suficiente viento, el molino empezará a girar y a bombear el agua. Hoy estos molinos ya no están en funcionamiento. El vapor y luego la energía eléctrica proporcionaron nuevos medios de drenaje y Kinderjig se convirtió en un monumento. Actualmente es en su litoral donde los Países Bajos se protegen de las aguas. El Plan Delta, que incluye una barrera de inundación contra marejadas ciclónicas, diques, presas y esclusas, es un proyecto fascinante para todo el que quiera conocer cómo gestionan los holandeses el agua y se protegen de este elemento natural. La barrera es una de las principales atracciones del delta. Con sus 8 kilómetros de longitud, puede cerrar todo el río en 75 minutos.
Este ingenioso sistema de 62 barreras enormes deberá evitar una catástrofe como la que ocurrió en 1953, cuando murieron en las inundaciones 1.800 personas. Cuando las condiciones climáticas son normales, las barreras permanecen abiertas para permitir la entrada de las mareas y la llegada de agua salada. Este dispositivo protege una gran área con una alta densidad de población.